Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos detrás de los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope, a través de nuestra página web rcr.tv. Y también les recordamos que todos nuestros programas quedan guardados en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver la reposición de toda nuestra programación. Así es. Marilia, nuestro tema de hoy, amigos, va a ser sobre un tema o sobre una situación que quizás es cotidiana, Marilia. Sí. Y quizás lo vemos más en los niños. En los niños y bueno, y personas por accidentes que pueden o por pasar. El tipo de profesión. Te doy el caso de los boxeadores. También puede ser. O por un golpe accidental. Un golpe accidental. Vamos a hablar hoy de lo que es la fractura de la nariz o la fractura nasal. Este tipo de situación angustia cuando estamos ante una escena, primero por el sangrado. No, exacto, ya te iba a decir, esa primera escena de ver sangre y sobre todo en un niño que tú piensas que se va a ahogar. Así es. Angustiante. Así es, pero nosotros tenemos en línea a la persona experta que nos va a comentar más detalles de todo lo que implica la fractura nasal, la fractura de la nariz. Tenemos en línea a Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas. Bienvenido, doctor. Buenos días, Marilia. Buenos días, Jackson. Saludos a la audiencia. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias por acompañarnos, doctor. Este tema de la fractura de la nariz, estábamos comentando, Marilia y yo, que quizás es muy cotidiano, pero la respuesta que damos como padres, si vemos esto en el caso de nuestros hijos, o en el caso, si estamos ante un compañero de trabajo que se cayó y tuvo esta situación, la sangre, comentábamos Marilia y yo, nos genera primero angustia, ¿no? Entonces, muy alarmante. Entonces la idea de este espacio hoy es darnos primero la noción de qué se trata, qué implicaciones tiene este tipo de situación de emergencia que se puede presentar cuando nos pasa este tipo de situación en la nariz y bueno, todo lo que conlleva saber manejarnos en este escenario. Pero primero vamos doctor, para que nuestro público conozca qué es la nariz. Sabemos que es el órgano cuando absorbemos el aire que respiramos, pero ¿cómo está estructurada la nariz? Ok, la nariz es un órgano sensorial, como lo hemos hablado en otras oportunidades, que tiene la función de la respiración, de la captación de olores, y como órgano ubicado anatómicamente en el centro de la cara, expuesto porque es una estructura anatómica prominente, formada de cartílago en su gran parte externa, visible, una estructura cartilaginosa unida en hueso que se une a los huesos principales de la cara. Incluso estas estructuras óseas van un poquito más allá y a través del tabique nasal tienen extensión y manifestación a lo que es la parte interna de la nariz, senos paranasales, tiene vecinos cercanos como la órbita, el cerebro un poquito más atrás, en la parte anterior, la fosa anterior del cráneo. Entonces es una estructura que está muy expuesta a una gran cantidad de lesiones y como tú muy bien lo dijiste, generalmente tiende a ser una emergencias que pueden ser agudas, que tienen que resolverse lo más pronto posible y algunas emergencias que sean un poquito más, o algunas situaciones con respecto al trauma nasal, que se da en situaciones posteriores después del impacto. Claro, y observamos, doctor, esta composición de la nariz no está preparada como quizás la parte ósea de la cara, pues que tienes el hueso, la parte dura para proteger órganos internos como el cerebro, quizás hasta los mismos ojos, la parte de la abertura de estas órbitas. Es decir, la nariz es muy sensible a todo este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Sí, es muy sensible, pero la ventaja que tiene es que es una estructura cartilaginosa en su tercio externo, entonces eso actúa más bien como un amortiguador. Perfecto. O sea, la ventaja de que la nariz sea cartílago en su tercio visible, en su tercio que es lo que normalmente vemos de todas las personas, es un cartílago unido a un hueso. Esto se comporta al momento de un traumatismo como una especie de amortiguador de golpe.
Entonces eso muchas veces es beneficioso, dependiendo de la intensidad. Aquellos traumatismos, aquellos golpes que son de leve a mediana intensidad pueden ser absorbidos netamente por el cartílago y produciendo pocas o pocas lesiones en lo que es la parte ósea de la nariz. Entonces esa configuración de cartílago y hueso más bien nos protege. Si fuera toda una estructura ósea, eso implicaría que cualquier golpe en la punta de la nariz, esa fuerza ejercida se transmitiría directamente con la fuerza del impacto hacia las estructuras internas de la cara incluso. Entonces esa ventaja que tiene de ser cartílago tiene esa función particular de ayudar a absorber. Una especie de parachoque, diríamos. Sí, es como una especie de parachoque, que se comporta como el parachoque de un vehículo, en el cual las estructuras alrededor de la cabina tienden a ser ahora un poco más blandas que lo que eran los carros antiguos, que eran más sólidos, y esos carros que eran sólidos en toda la parte de afuera, los golpes se transmitían a la parte interna con una gran magnitud. Entonces eso nos protege más bien el hecho de que sea cartílago, y este cartílago va cambiando. Cuando somos niños tenemos mucho más cartílago expuesto que hueso, y en la medida que ya pasamos de los 7, 10, 11 años de edad, ya la nariz tiene mucho más formación ósea. Este cartílago no viene siendo la parte predominante de la estructura nasal, y bueno, van cambiando dependiendo de la edad también la intensidad en la que un golpe puede ser transmitido a las regiones de la cara, y todo va a depender del impacto, de la fuerza del impacto, el tipo de golpe, la dirección del golpe, o sea, todo eso tiene que ver, pero en ciertos traumatismos habituales que pueden ser en la casa o en la oficina, tiene un factor protector. No por ello no debemos obviar cualquier golpe nasal que involucre síntomas de aumento de volumen, sangrado, que es una de las primeras cosas, la más aparatosa, lo que más llama la atención, deben ser vistas en lo posible, de la forma más rápida, por un médico especialista, en este caso un otorrinolaringólogo. Por eso hay que estar más atentos y pendientes quizás con los niños por estos cambios que usted nos dice que cuando están antes de los 7 años son como más sensibles este órgano, ¿no? Sí, y son golpes que muchas veces tú ves un sangrado, y el padre, muchas veces el sangrado lo hace ir a la emergencia, otras veces no, el padre le limpia la nariz, ya tiene otra experiencia con otros familiares, pero en este tipo de pacientes, en los cuales el cartílago se puede ver afectado, incluso tenemos el tabique nasal, que es la separación interna de un orificio y el otro. Ese tabique puede haber pequeñas heridas con sangrado de los vasos internamente, y eso genera aumentos de volumen, formación de hematomas. Esa sangre se puede infectar, formar abscesos, y después vemos un niño que no fue llevado a tiempo, que tiene retraso en el crecimiento nasal o pérdida del cartílago septal, del tabique nasal, y esto hace que la nariz se caiga y se deforme, y empezamos a ver deformidades por no tratar un traumatismo a tiempo. Claro, de ahí la importancia no quedarnos simplemente en el hecho, quizás como usted dice, hay padres que tienen experiencia, que ya han tenido hijos y se han caído, y entonces ya no se angustia tanto porque él tiene el sangrado, lo limpia. Bueno, le paramos el sangrado, le damos los primeros auxilios y ya no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces ahí entra la pregunta, ¿cómo sé yo, qué síntomas me alertan a mí que este niño o esta persona puede tener una fractura nasal? Ok, lo más importante es ver el antes y el después. Un niño que normalmente tiene una respiración normal, y tú ves que es posterior a un traumatismo, no solo tiene el sangrado, pero el sangrado puede venir acompañado de aumento de volumen externo, y puede venir acompañado de obstrucción. Cualquier trauma nasal que se acompañe de obstrucción implica que puede estar ocurriendo algo más allá de lo que uno está viendo externamente, nada más con el sangrado nasal. Porque la nariz avisa, al momento del traumatismo vamos a tener el sangrado. Ese sangrado, dependiendo de la intensidad, puede ser un sangrado interno que no se ve, pero genera hematoma. Ese hematoma significa que se inflaman las paredes internas del tabique nasal. El niño empieza a sentir que no respira bien desde el primer día, ya de las primeras 6, 8 horas en adelante, y entonces esto es un signo de alarma, porque si ahí se forma una colección de sangre que no es drenada eficazmente, podemos tener un absceso, y como complicación de ese absceso, la caída y la pérdida del cartílago nasal. La intensidad del trauma también nos va a dar no solo el sangrado, sino el aumento del volumen, los morados, los hematomas externos, y otra cosa mucho más evidente, que el padre se asusta mucho más que el sangrado, es que tú veas que la nariz está torcida hacia uno u otro lado, que hay una deformidad, hay una rinodeformidad de esa nariz normal. Claro, y también estamos conversando con Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología, una palabra bien grande. Ya va saliendo, la ha hecho, la ha logrado. Y oftalmología de Caracas. Estamos hablando sobre la fractura nasal, consecuencias, cómo tratarla. Y también, aparte de los padres, quitar la sangre, también acuden a colocarle hielo, ¿no? Para la inflamación. Esto es lo que quiero... Colocar la cabeza hacia atrás también es otra. Claro, no sé si el doctor nos dirá si son medidas
correctas, no son correctas, pero lo que quiero enfatizar allí es que a veces nos quedamos con esas primeras medidas de auxilio, ¿verdad? Y no trascendemos más allá de chequear estos síntomas, por ejemplo, que el doctor nos está diciendo, la falta de respiración. O sea, es importante, también quiero profundizar en esto, que el padre conozca cómo es esa cercanía de los padres con los hijos, cómo su proceso de respirar, porque hay niños que son hasta roncos por naturaleza. Sí, entonces ver todo eso. Y quizás allí es más difícil observar, doctor, usted me corregirá si es así o no, este tipo de anomalías. Claro, niños que respiran mal, que son respiradores orales, que duermen con boca abierta, respiran de una forma deficiente, tienen un traumatismo nasal, entonces el hecho de obstruirse lo asumen, es que fue relacionado al golpe, pero no piensan en que puede haber algo más allá. Yo creo que lo importante de esta conversación es que el padre sepa que todo trauma nasal puede esconder, así no se vea, una lesión posterior que, de no corregirse en el momento, va a traer sus consecuencias importantes. Y no solo pensar en los niños en la parte de un traumatismo. Esto lo tenemos en los niños, en los adultos, en los adolescentes. Vemos que estas lesiones son muy frecuentes a nivel deportivo, en las actividades de contacto como el fútbol, como el béisbol, el boxeo, los que practican artes marciales. Entonces son lesiones que pueden estar presentes no solo desde la edad infantil. De hecho, están descritas lesiones en el momento del parto. El niñito cuando sale por el canal vaginal puede tener algún tipo de lesión cartilaginosa que se va a manifestar más adelante. El pacientico no va a salir sangrando en el momento del parto, no va a salir con hematomas ni nada, pero pueden haber microtraumatismos que pueden después, más adelante, ser observadas como una lateralización de la nariz o algún cambio en esa nariz normal. Acuérdate que genéticamente vamos a ver si la nariz se parece a la del padre, a la de la madre o a algún familiar cercano. Pero esto es importante hacerlo notar, que esas lesiones las podemos tener desde el momento del nacimiento hasta la edad adulta. Así es, doctor, y con esas lesiones que usted nos está mencionando, que quizás son algunas de las causas de la fractura de nariz, que no puede ser un golpe que siempre vemos, vamos a profundizar en la parte que venimos después. Vamos a hacer ahorita nuestro corte publicitario y ya regresamos con más del tema que estamos debatiendo hoy en Dosis Alternativa, que es la fractura nasal, sus consecuencias y cómo tratarla. Ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la fractura nasal o fractura de nariz, como también se conoce, las consecuencias, cómo tratarlas. Para ello nos acompaña vía telefónica el doctor Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas. Doctor, en la parte anterior nos comentaba sobre algunas de las causas de estos traumas, como puede ser desde el nacimiento, y me llama la atención lo que usted comentaba, que puede venir desde el parto. ¿Cómo darnos cuenta después de que un niño, o puede llegar también a la adolescencia o adulto, qué síntomas nos pueden indicar que existe este tipo de lesión? Ok, las lesiones desde el inicio se pueden presentar con el síntoma fundamental, que es la falta de ventilación, una ventilación inadecuada a nivel nasal.
Ya son niños que a tempranas edades son llevados a la consulta pensando que puede haber problemas de crecimiento de amígdalas, de adenoides, problemas que generen obstrucción en la vía respiratoria, y simplemente con un examen físico el médico puede darse cuenta si hay algún tipo de proceso obstructivo en esas edades tempranas porque vemos que los cartílagos nasales no están anatómicamente bien posicionados, y eso ya nos da una posible causa de que hubo algo antes de ese control inicial, de ese control inicial, y puede ser lo que se desarrolla en las primeras edades. Y generalmente de ahí en adelante siempre un trauma nasal es por alguna causa externa, que vamos a ver y que va a ser ya sea en el área del colegio, a nivel del trabajo, a nivel profesional, a nivel deportivo. Entonces siempre vamos a ver una manifestación del trauma nasal, o sea, es imposible que tú te golpees la nariz y no sientas dolor, inflamación, un poquito de sangre, un poquito de rinitis. Muchos de los traumatismos nasales se comportan con un rinorrea anterior, que es la mucosidad cristalina que sale hacia la parte anterior de la nariz, nada más por el contacto o el golpe que se genera a nivel de la nariz. Así es. ¿Y qué se hacen? Disculpa, Jackson, que te interrumpa. ¿Qué se hace en ese caso de una vez? ¿Ustedes hacen los exámenes? ¿A que un medicamento, un tratamiento primero, o es de una vez la cirugía? ¿Qué se hace? No, cualquier paciente con tratamiento nasal que es evaluado, uno debe observar primero el aspecto externo de la nariz, ver si está central, no está central, porque las fracturas pueden comportarse, o los traumatismos nasales, con desplazamientos o no de las estructuras óseas que forman esta anatomía. Entonces, el primer examen lo hace uno, apenas uno ve al paciente llegar a la consulta, lo ves llegando o con un hematoma en la parte media de la nariz o con una lateralización, la punta nasal está hacia un lado, el dorso de la nariz, que es la parte que va entre la punta y la frente, puede estar hacia un lado, puede estar hundido, puede estar desplazado. Entonces, el primer análisis que uno ve tanto en la casa como el médico es la parte del desplazamiento o no y ese cambio estructural de la nariz, la parte externa se modifica. En algunos casos, cuando los traumatismos son muy severos, puede llegar no solo a la desviación, sino a la presencia de hematoma o lesiones ya en la parte de piel, que es el revestimiento de la nariz. Internamente tenemos que ver ese tabique nasal, si está recto, si está desviado, si se comprometieron algunas de las otras estructuras respiratorias, ver si hay hematomas, si hay restos de sangre, se realiza un lavado nasal. Si hay hematoma, se debe drenar. Si no hay hematoma, simplemente tenemos que ver con algún tipo de visualización endoscópica, meter cámaras, revisar que todas las estructuras internas estén normales. En caso de conseguir alguna desviación del tabique, muchas se pueden corregir inmediatamente. De hecho, nosotros como pauta tomamos que las primeras 6 horas son muy importantes. El paciente que llega con un traumatismo reciente, se golpeó en la mañana en el colegio, nos llega al mediodía, 2 de la tarde en la consulta, esos son pacientes que generalmente podemos reducir y enderezar aquellas estructuras que han sido desviadas por efecto del golpe. Entonces hay muchas cosas que hacer en las primeras 6, 10, incluso las primeras 12 horas del traumatismo. Realizamos limpieza nasal, vamos a colocar medidas antiinflamatorias, ya sea con cualquier antiinflamatorio conocido del mercado, se le indica a la madre que se debe colocar hielo local en la casa, se colocan antibióticos en caso que tengamos que hacer medializaciones del tabique nasal o arreglar ciertas estructuras que se ven desviadas, eso se reducen, se hace una reducción, se acomodan esas estructuras óseas y cartilaginosas en la consulta, muchas veces con anestesia local, una anestesia que no duele más allá de la colocada por el odontólogo, y se puede hacer una reducción adecuada con una posterior ferulización o colocación de adhesivos o de ciertas férulas de yeso o metálicas o plásticas para lograr esa corrección rápida de esos defectos. El paciente generalmente que se le realiza este procedimiento, que se enderezó el tabique nasal, que se le colocó una férula externa, se le coloca también medios de fijación interno, que pueden ser los splints nasales, son unas láminas de plástico que se colocan para mantener el tabique derecho, y todas estas medidas deben hacerse para corregir estas lesiones que son un poquito más severas, junto con la toma de antibióticos, antialérgicos, antiinflamatorios, para contribuir con eso a la desinflamación nasal. Prohibir las actividades físicas, evitar el contacto en la calle. Uno trata de dar reposo al paciente porque vaya a ser que casualmente reciba un golpe agregado ya a esta fractura que se hizo. Entonces son ciertas medidas generales que uno coloca, pero lo más importante aquí es que todo trauma nasal debe ser evaluado. Claro, ya usted nos dio ese análisis, esos detalles de qué pasa cuando ya llega el paciente al médico, al especialista. Pero Exacto. Vamos a ubicarnos en el escenario, un poco lo comenté al principio en el segmento anterior, del escenario cuando pasa el hecho. ¿Qué hace el padre? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos que debe hacer en el caso del niño o también un adulto mayor? Las personas mayores también se caen y no tienen la misma Cualquier persona que pueda pasar un accidente en la casa, ¿cómo actuar? Cualquier paciente que le pase en la casa y el primer síntoma sea el sangrado, lo que hay que tratar es que más bien la cabeza se quede derecha o inclinada hacia adelante, porque lo que uno busca es que la sangre salga
en esos pasos iniciales. Y lo que hacen las personas es inclinarlo hacia atrás. Es que la cabeza hacia atrás te puede generar acumulación de sangre dentro de la nariz, formar coágulos, eso te genera taponamientos en la parte posterior de la nariz, el coágulo puede ir creciendo hacia la parte de atrás y genera un coágulo que se va hacia la garganta, esto puede generar sensación de náusea cuando el coágulo es tragado. Claro. Entonces eso genera un poquito más de complicación a un paciente que ya está dolorido y sangrando. Entonces, claro, entonces quedémonos la cabeza, ahí, doctor. La cabeza inclinada hacia adelante, si uno cuenta con soluciones frías, ya sea agua fría potable o soluciones salinas como la solución fisiológica, lo ideal es irrigar, es agarrar cualquier jeringa si se tiene y colocar lavados nasales inmediatamente de solución fría, de agua fría o solución fría, para tratar de hacer un lavado de esas fosas nasales en la cual no sabemos la cantidad o no de sangre, sobre todo si es un paciente que está sangrando activamente. Otra de las cosas que se puede hacer es que el paciente comienza a sangrar cabeza hacia adelante y los padres generalmente taponan los dos orificios nasales, hacen un poquito de presión y a esta presión se le puede agregar poner sobre unas compresas frías protegidas, protegiendo la piel siempre con algún tipo de tela para evitar el contacto directo del hielo sobre la nariz. Entonces el enfriar la zona me reduce también un poquito lo que es el sangrado nasal, hace un poquito de vasoconstricción y eso me ayuda. Entonces, en términos generales, tratar de que el paciente ese primer sangrado lo bote hacia adelante, si se puede hacer taponamiento manual externo, apretando así con los dedos en forma de pinza se coloca un poco de hielo, si ve uno que el sangrado va cediendo, se puede hacer lavados nasales con solución, y inmediatamente tratar de acudir a un especialista. Claro, pero hay un escenario más complejo. Se puede dar el caso de que esta persona afectada pierda el conocimiento por este golpe. ¿Cómo hacemos allí? Dependiendo de la intensidad del golpe, eso puede ocurrir. Un accidente de tránsito, un puñetazo, un rodillazo en la cara en una disciplina deportiva puede generar no solo el desmayo por el trauma, sino por la caída al piso. En esta situación hay que tratar de colocar al paciente de lado para evitar que esa misma sangre lo vaya a ahogar, y en lo posible tratar de lavar la nariz externamente, ver si externamente hay movilización de los segmentos. Hay entrenadores deportivos que cuando ven una nariz lateralizada por un golpe en el fútbol, ellos mismos enderezan la nariz. Eso no es bueno hacerlo, pero hay personas que por su práctica deportiva tienen cierto conocimiento y lo hacen. Pero aquí lo más importante es evitar la obstrucción de la vía aérea, hacer que el paciente pueda respirar por la boca, o sea que en caso de que esté tapada la nariz, verificar que a nivel oral no tenemos ningún tipo de obstrucción por coágulos, por cuerpos extraños. Al momento de un accidente puede haber contaminación de las heridas porque hay polvo, hay piedras, o sea, dependiendo del sitio donde se presenta la lesión. Y todo eso lo que nos busca es permeabilizar la vía aérea. O sea, tenemos que pensar que un paciente con un trauma nasal ya no puede respirar posiblemente por su nariz, y si pierde la conciencia, mucho más. Claro, si tiene la boca cerrada, hay que abrirla. La boca abierta, boca permeable, sí, para tratar de que el paciente pueda tener su respiración accesoria sin ningún compromiso, porque como todo accidente y como toda lesión y con pérdida de conocimiento, hay que verificar que la vía aérea esté libre y que el paciente pueda ser atendido sin comprometer la vía respiratoria, porque simplemente el paciente está con la boca cerrada, tiene un coágulo de sangre en la boca, eso lo está ahogando y pasa desapercibido. Y lo más importante, que acudan rápidamente a un especialista para poderlo atender. Sí, por eso te digo, dependiendo de la intensidad del traumatismo, pero casi siempre la asistencia al otorrino debe ser lo primero que se debe hacer. Es decir, ese chequeo no está de más. No está de más, porque nosotros vemos niñitos que vienen, el papá dice, mira, ayer se cayó, se golpeó la nariz, sangró un poquito, lo limpié, le coloqué agua fría, pero el niño de ayer para hoy no me respira bien. O sea, está roncando mucho más de lo que roncaba. Entonces eso es un signo de que ese tabique interno, de que esas estructuras internas se edematizaron, se hincharon, hay acumulación de líquido, y ese líquido me está hablando de que el paciente empeoró la calidad respiratoria. Entonces no solo pensar que el traumatismo nasal inflama la parte externa, que es lo que se ve, sino que pensar que hay estructuras internas nobles que se pueden dañar y que definitivamente tiene que ser vista por un especialista, porque este niño puede estar con un sangrado leve, afuera no hubo hematoma, no se hinchó mucho, la nariz a veces duele, pero a veces puede pasar sin dolor en esas edades tempranas, y el niño simplemente de un día para otro respira peor. El padre, por ciertas razones, no lo lleva, le pone gotas de estas comerciales para descongestionar la nariz, ve que no funciona, y al tercer o cuarto día, cuando llega a la consulta, ya cuando tiene un gran hematoma en el tabique, el cartílago está empezando a necrosarse o a consumirse, y ya posiblemente las consecuencias sean totalmente diferentes al haberlo visto en las primeras 24 horas. Así es. Bueno, doctor, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro espacio. Sus puntos de contacto, redes sociales. Ok, el teléfono de la consulta del Instituto Otorrino es 551-1219, y por las redes @jserranoorl.
Así es, bueno, agradecidos con el doctor Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas, por hoy darnos tantos consejos de cómo actuar ante una fractura nasal, también las consecuencias, cuáles son sus causas, cómo debemos tratarlas, sobre todo con los niños. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope, a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve, y también ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube RCR. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí,